pues qué es lo que conforma la vida y en general qué es lo que nos conforma a nosotros. Para eso es necesario primero hablar de lo que es la información consciente y por lo tanto de lo que es el ADN. Entendemos que información son un paquete, digamos, de datos procesados que transmiten un mensaje. Ese mensaje lo que hace es que de cierta forma lo que ocasiona es un cambio en el receptor. Entonces, el ejemplo más claro de lo que es la información consciente es el ADN. Como sabemos, el ADN se podría decir que es como un bit biológico. Entonces, este bit biológico lo que tiene es la información en sí de, digamos, de toda o sea, de todo el universo, no nada más de nosotros. Digamos que toda la información de lo que es el universo, todo tiene parte de, digamos, de algo primordial. Digamos, esa partícula primordial, como la queramos ver, sí, ese sería el ADN. Entonces, el ADN está presente en todos los componentes, digamos, ya sea vivos, sean incluso, por ejemplo, hasta las piedras, ¿no? Que son objetos inanimados y demás, pero en general eso es información consciente. Entonces se puede decir que todo está vivo. Entonces toda esta información se condensa en el ADN. Pero aquí es donde está lo interesante, porque bueno, todo se concentra en ese ADN, pero digamos que la información consciente para nosotros como humanos no la abarcamos completamente. O sea, esa información consciente que puede que esté formando todo el universo, hay mucha información que para nosotros es un caos total. O sea, lo que voy es que es como dice aquí, o sea, la información consciente es coherente, lógica y ordenada mientras esté en los límites de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra conciencia es la que ordena esa información. Entonces, hasta que nosotros no seamos capaces de abarcar esa información que se contiene, digamos, en ese ADN o en la creación, o como lo quieran ver, para nosotros va a ser un caos. O sea, va a ser algo que no vamos a poder abarcar y no la vamos a poder comprender. Entonces, aparte, como vamos a ver más adelante, el ADN no solamente implica lo que es los genes como tal. O sea que, digamos, como les decía, el ADN nos forma a nosotros como humanos, como especie, pero también es el mismo ADN que, por ejemplo, puede formar a un animal, un perro o una planta. O sea, la diferencia es cómo, digamos, esa información se va activando en cuanto a, digamos, los cromosomas que se van activando. Es lo que le da la forma para que una determinada cosa sea algo y no otra cosa. Entonces el reservorio, digamos, de información o de esta información es el ADN. Entonces, como les mencionaba en la parte anterior, si toda esta información nosotros no la logramos abarcar, para nosotros eso representa lo que es un caos. Entonces, la información consciente que contiene el ADN toma sentido hasta que nosotros somos capaces de abarcar esa información. Entonces, aquí lo importante también es determinar que la información nosotros la decodificamos. O sea, toda esta información, digamos, que está no solo en el ADN que conforma todas las cosas, o en la información que vemos, en todo lo que percibimos, esta información nosotros la recibimos, pero tenemos que decodificarla. Por eso puse, digamos, esta imagen de un módem. Porque ¿qué es lo que hace un módem? O sea, un módem lo que hace es un modulador de información. ¿Por qué? Porque lo que hace es que, digamos, él envía datos binarios, o sea, que son ceros y unos, pero los tiene que enviar por un medio analógico, como si fueran ondas. Entonces lo que hace después es que por medio de protocolos, digamos, un protocolo es como una serie de reglas
para poder, digamos, establecer un mensaje entre dos, digamos, dos computadoras totalmente diferentes. O sea, por ejemplo, ustedes pueden tener una Mac y del otro lado están chateando con alguien que usa Windows, pero sin embargo lo que los une son una serie de protocolos, y un protocolo, para entenderlo sencillo, son como una serie de reglas. O sea, por ejemplo, tenemos las reglas, no sé, por ejemplo, de educación, de que tú llegas y cuando llegas a un lugar saludas y buenas tardes, como estás, te presentas y no los conoces y ya después empiezas a hablar. O sea, son como una serie de reglas. Así igual, o sea, primero se tiene que presentar, digamos, información, qué tipo de información, validar que no tenga errores, demás, y lo que hace este modem es que nos la traduce para que nosotros desde nuestro equipo, sin importar qué modelo sea, lo podamos entender el mensaje. Entonces nosotros somos, como personas, somos exactamente igual, con la diferencia que digamos que nuestro decodificador depende de lo que son los centros de control. Digo, si quieren entender qué son los centros de control, pues les recomiendo ir a la página y leer el artículo acerca de los centros de control, pero básicamente siempre hay alguno que domina. Por ejemplo, puede ser que el centro que domine en alguna persona sea el emocional, entonces esa persona se guía mucho por sus emociones, por sus sentimientos. O puede ser el intelectual, esta persona se guía más obviamente por su intelecto, por lo que alcanza a comprender, o siempre necesita una explicación como concreta de eso. Entonces siempre va a depender mucho de quién, digamos, de cómo nosotros decodificamos esa información. Entonces, si digamos que este módem o esa computadora, a través del módem, recibe cierta información que no abarca en sus protocolos que es capaz de leer, pues esa información simplemente no la va, o sea, sería un caos para ella, y no sabría cómo se puede decir, vaya, cómo manejarlo. Entonces sería un caos. Entonces, digamos que otra cuestión también que maneja el ADN, la información consciente, dentro de esos parámetros que lo limitan, es, por ejemplo, que la ciencia, digamos, el método científico se basa en elementos observables. Entonces, obviamente siempre la ciencia va a estar, digamos, va a validar solamente lo que pueda haber, o sea, lo que es tridimensional. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo puede, digamos, manejar eso? O sea, a lo que quiero llegar es que si hay información consciente que para nosotros es en caos y no abarcamos, ¿cómo es que le podemos dar un sentido? ¿Cómo es lo que la ciencia o lo que entendemos por ciencia trata de ordenarlo? Y es por medio del uso de constantes. Entonces, esas constantes lo que hacen es tratar de equilibrar esa información consciente. Entonces, por ejemplo, tenemos constantes, tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, la fuerza de gravedad o la velocidad de la luz. O sea, son cosas que, digamos, son constantes, ya sea para la física es como una magnitud que, a pesar de que varíe el tiempo, no cambia. Por ejemplo, la velocidad de la luz, ¿no? O sea, es la misma hace 10 años que ahora. Y en la matemática son valores fijos que no cambian, o sea, siempre es constante. ¿Para qué? Para que eso, digamos, que cuando se realizan los estudios, pues obviamente va a cuadrar, porque es lo que digamos, está dentro de ese límite. Entonces, a lo que voy es que una vez que se llega a un límite, que parece ser que es lo que estamos viviendo actualmente, donde, digamos, ya entran otro tipo de investigaciones donde supone que a lo mejor no vivimos en un mundo holográfico y otras cuestiones que aún, digamos, no son 100% comprobables por la ciencia, pero que ya se conocían tiempo atrás, pues obviamente son descartadas por la ciencia porque no están dentro de ese, o sea, digamos que superan ese límite. Entonces, pues esa información no es que sea errónea ni que toda sea verdadera, pero automáticamente es rechazada porque está fuera de esos límites. Entonces, y eso mismo lo menciono, ¿por qué? Porque nosotros también nos manejamos con esas constantes. Entonces, obviamente cuando esas constantes las podemos ver como arquetipos o paradigmas, pero de una forma de entenderlo más sencillo es como son como unas axiomas o frases, como lo quieran entender, que nos limitan. O sea, por ejemplo, uno que se me ocurre es donde, no sé, la vida es así y siempre
va a ser así, o sea, siempre va a haber gente mala, siempre les va a ir mal, los políticos siempre van a robar. O sea, ¿por qué? Porque es lo que nosotros alcanzamos a abarcar. O sea, ¿por qué? Porque no podemos a lo mejor todavía llegar a comprender o llegar a aceptar como posible que exista, por ejemplo, una sociedad donde no exista la desigualdad, donde sí haya justicia y demás. Entonces, para, digamos, una forma de poder, digamos, manejar todo ese caos que ahora no contenemos, es cambiar esas constantes por variables, o sea, que pueden digamos, tomar un nuevo valor, digamos, temporalmente, hasta que ya nuestra conciencia lo abarque y, digamos, esas nuevas variables tal vez se conviertan en constantes, pero unas constantes diferentes. Entonces, por ejemplo, por eso es lo que les mencionaba estos axiomas aquí. O sea, cuando se nos presenta una información que parezca descabellada o muy revolucionaria o que parezca totalmente así ficción, pues podemos usar esta frase, o sea, todo es posible hasta que se demuestre lo contrario, que lo cual es muy difícil demostrar que algo no es, o sea, que vaya, que no es posible. O sea, entonces, si dan cuenta, o nada es lo que parece, o sea, no son unas frases determinantes ni dogmáticas, o sea, porque a veces es el detalle. Por ejemplo, la ciencia, no es que todos los científicos, digamos, traten de resguardar en algo seguro sus postulados. O sea, como en todo, seguramente hay científicos que sí, o sea, buscan más allá de lo que está establecido, o sea, vaya, pero es muy sabido que hay otros que pues trabajan para el sistema y tienen que, o sea, su información la utilizan acomodada para ciertos intereses. Entonces, y de cierta forma, luego se convierte en un dogma. O sea, que está en contra de lo científico, pues es muy fácil, digamos, ver tan solo la opinión en general de muchas personas que solemos, la verdad, muchos no solemos ni siquiera informarnos a fondo, pero si, digamos, de oídas nos llegó, no, la ciencia dice que esto no es posible por esto y esto y esto, pero, digamos, no nos podemos a leer lo que realmente dice, o analizar por nosotros mismos, pues estamos yendo hasta contra los mismos postulados científicos. O sea que, como siempre, es como a su conveniencia. Entonces, por eso es muy importante esto, o sea, nosotros también aceptar nueva información, porque puede que nos estén, digamos, dando información falsa a propósito, o sea, que ellos sepan que cierta cosa no es de esa manera, pero pues podemos ser muy, muy manipulables. Eso por una parte, y por otra, pues estar pensando que algo realmente no es, o sea, otra cosa es que también la ciencia no es que esté a lo mejor mal en lo que dice, pero puede que ya sea de cierta forma obsoleto. O sea, nos sirvió en una época, pero ya los tiempos van cambiando, entonces es necesario cambiar estos, pues digamos, límites, o romper estos límites para crear tal vez otros nuevos límites. ¿Por qué? Porque es lo que va a delimitar lo que nosotros comprendemos. Entonces, por eso es importante. Y bueno, entonces esto nos lleva a lo que es el ADN, lo que les comentaba. O sea, el universo tiene una partícula base donde se encuentra toda la información y toda pues se puede decir la creación. Lo importante es cómo se activan los interruptores del ADN. Aquí, por ejemplo, puse de ejemplo la clonación. O sea, ¿por qué nosotros si no sé, por ejemplo, a mí me toman una muestra de ADN y me pueden clonar igual? O sea, ¿por qué sucede esto? Porque el ADN, o más bien toda la realidad, es solo cuántica. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si ustedes ven un holograma es como una imagen que parece tridimensional, pero realmente digamos que solo son se utilizan como que se concentran los haces de luz. Entonces, una misma partícula tiene la información de lo que compone toda la imagen completa. Entonces, así es lo que les comentaba. El ADN, o sea, no tiene la información completa de una persona, pero no es la persona. Sí, me explico. O sea, tiene toda la información. Pueden clonar a una persona casi será idéntica, pero no es la persona. Así lo pueden entender. O sea, contiene toda la información del universo, pero no es el universo. Es como si fuera un plano, vaya. Entonces, en el ADN se encuentra toda la información en sí, todo el universo. Pero aparte, el ADN no es simplemente, digamos, como un reservorio de información,
O sea que ahí se va conteniendo, porque además hay algo interesante, o sea, si nosotros digamos lo que vayamos aprendiendo o lo que nos vaya ayudando a evolucionar, se va a ir guardando en el ADN. Entonces obviamente cuando digamos la especie va evolucionando, pues va tomando lo que ya el ADN ya pues ya guardó, pero hay que tomar en cuenta que lo que se guarda en el ADN es lo que logramos guardar con la conciencia del ser. O sea, ¿a qué voy con esto? Que lo que realmente nosotros aprendemos como sabiduría es lo que se logra guardar. ¿Y a qué me refiero con sabiduría? Pues una cosa es, digamos, la información, como les mencionaba. La información simplemente son datos que nosotros entendemos y nos pueden o no modificar. ¿Por qué? Porque esa información, como les decía en el límite, para nosotros es de cierta forma como que algo probable. O sea, no es algo que nosotros de buenas a primeras tenemos que aceptar como tal, pero podemos darle cabida a esa información como probable. Pero hasta que nosotros no lo comprobemos o no lo llevemos a cabo o no aprendamos o no lo validemos, esa información solo se convierte en conocimiento. Entonces, cuando nosotros ya ese conocimiento realmente lo ponemos en práctica y validamos su funcionamiento o que tiene que mejorar ciertas cosas o demás, es cuando ya ese conocimiento se convierte en sabiduría, como algo que ya aprendimos. Entonces, eso que ya aprendimos, digamos, de manera consciente, y eso va a pasar a formar parte de lo que es el ADN. Entonces, si se dan cuenta, vamos como que de cierta forma evolucionando, pero esa información que aún no abarcamos la vamos tomando y la vamos haciendo nuestra. O sea que digamos, aunque ya todo está ahí como información, para nosotros sigue siendo un caos, porque no la abarcamos. Entonces por eso es importante, digamos, poner en práctica. O sea, no quedarnos simplemente en la información y de cierta forma como que solo vivir la vida a través de terceras personas, ¿no? O sea, que la información que nosotros siempre nos digan creemos que es la correcta, pero pues si nosotros en la realidad estamos viendo que no funciona así, pues un ejemplo es, no sé, por ejemplo, los gobiernos que nos dicen, bueno, la democracia, la libertad, más leyes, ahora con sus reformas y demás, pero pues en la realidad si nosotros vemos que sigue estando exactamente igual, o sea, sigue habiendo injusticia, desigualdad, pues o sea, por simple lógica vemos que eso no está sirviendo. Entonces, y eso lo pueden aplicar a muchas cosas. Entonces, esa es digamos, la importancia del ADN. Entonces, ahora vamos a hablar, digamos que de lo que hablamos fue de lo que es lo que se conoce como el ADN conocido. Y ahora vamos a hablar de lo que supuestamente es lo que menciona la ciencia, que es ADN basura, porque no sabemos para qué sirve. Algo que obviamente hablando de esos límites les voy a contar es que de nuestro ADN se puede decir que el 23%, bueno, los 23 pares de cromosomas que sí se utilizan o que utilizan nuestros genes para, digamos, configurar lo que es la vida de un ser humano normal, se puede decir que son el conjunto o la amalgama del ADN de todas las razas que se utilizaron para crearnos a nosotros. Y eso obviamente eso es así como algo que pues no muy común. O sea, decir que nosotros realmente no surgimos como tal de una evolución pues como la que dice Darwin, aunque de cierta forma sí, ahorita te voy a tratar de explicar a qué me refiero con esto, pero nosotros digamos que no somos como tal los originarios de este planeta, sino que somos como un resultado de una mutación con otra raza que ya existían antes. Por ejemplo, apenas vi la película esta de Pixar y ahí menciona eso, o sea, bueno, como que hubiera pasado si los dinosaurios no se hubieran extinguido y ellos hubieran evolucionado y convivido, pues algo así. O sea, lo que pasó que la raza original descendía de los dinosaurios y esa fue una raza que evolucionó hasta cierto punto y que fue elegida para hacer la vida consciente. Ahorita voy a explicar eso. Y después se puede decir que nuestros creadores, que eran unos manipuladores genéticos, y nos crearon a nosotros como mamíferos. Aparte, pues por eso tenemos ese como miedo a los reptiles, o sea,
ese como miedo ancestral, o sea, de que, y bueno, y aparte la Biblia y demás, ¿no? Que nos habla de la serpiente y cosas así, que también tiene una razón. Pero bueno, digamos que esa amalgama de todas esas razas, no solamente de reptiles, sino otras razas, es lo que nosotros, digamos, conocemos como pues nuestros genes o nuestro genoma, que es lo que nos hace ser humano. Pero sin embargo, el 97% es lo más, se podría decir que es lo más importante de la creación. ¿Y por qué? Porque yo les mencioné que el ADN es información consciente, que es un caos hasta que, digamos, no la abarquemos y que digamos que todo tenga un sentido dentro de un límite. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, por ejemplo, qué es lo que le dice a una pera hasta dónde debe de crecer? O sea, ¿qué es lo que le dice a esa información? Digamos, alguien ocupa esa información y la utiliza para que algo sea lo que es, o sea, una pera, una manzana, un humano. O sea, eso que lo delimita es lo que se llama el campo mórfico. Se podrá decir que es como energía electromagnética, estos campos mórficos. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque esta es una fotografía que se toma con las fotografía Kirlian, le llaman, me parece. Y esto es lo más, digamos, cercano a lo que se podría hacer un campo mórfico. O sea, un campo mórfico, o sea, mórfico tiene que ver con forma. Digamos que es como si fuera un molde que utiliza la creación, si lo quieren ver así, que le dice a una manzana hasta dónde tiene que crecer. Entonces, lo que hace este campo mórfico, digamos que ese es el límite al que me refería anteriormente. Ese límite es, digamos, lo que le dice a una persona hasta dónde debe de crecer. Este campo mórfico, digamos que es energía, o sea, nosotros no lo podemos como tal tocar, sino que es una energía que nosotros no vemos, pero que nos está rodeando continuamente. Entonces, estos campos mórficos digamos que no se pueden, ¿cómo se podría decir? No los podemos modificar genéticamente. A lo que voy es que los científicos últimamente han intentado trabajar mucho sobre los genes y no sé, hacer casi una super raza humana y que ya no hay enfermedades, que todos somos guapos de ojos azules, cosas así por el estilo. Pero realmente lo que hacen simplemente es modificar la estructura del ADN. O sea, no están modificando el campo mórfico. ¿Sí me explico? O sea, es como estar dentro de ese mismo límite y simplemente adaptarlo a ciertas necesidades, pero el campo mórfico es realmente lo que habría que modificar. Entonces, digamos que actualmente se está modificando ese campo mórfico, y no solo para nosotros, sino para todas, digamos, las especies o incluso para todo el planeta. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, es muy complicado de entender, pero se puede decir que para ser un poco más entendible, como en la película esta de Interestelar, donde digamos esta persona está fuera de nuestras 4 dimensiones, o más bien percibe una dimensión más, y todo lo que pasa en esta dimensión, digamos tercera dimensión, lo ve como si estuviera pasando al mismo tiempo. Lo que hacen, digamos, las personas los seres encargados de hacer esta modificación, es que ellos toman como si fuera una foto instantánea, la realidad. O sea, digamos, nosotros vemos que, o sea, no lo poder decirse que nosotros no lo notamos. O sea, para ponerlo de otra forma, es como si, por ejemplo, Flash o Quicksilver que salen los Hombres X, ellos se mueven muy rápido, demasiado rápido, entonces ellos ven que todo lo demás transcurre muy lento. Entonces ellos pueden modificar las cosas y los demás ni siquiera se darían cuenta de lo que pasa, pero ese es, digamos, un nivel muchísimo más grande. O sea, ellos incluso todavía sí, digamos, perciben un movimiento, y nosotros, bueno, en las películas se muestra, o sea, se ve como una sombra o como sea, pero se nota su rapidez. Esto sería tan rápido que para nosotros, o sea, nosotros seguiríamos digamos, totalmente estáticos, mientras ellos hacen este reajuste de los campos mórficos. Y estos campos mórficos, como les digo, no solamente es para las personas, sino para animales, plantas, piedras, o sea, todo lo que es la biosfera. Bueno, antes de pasar a la siguiente, también
estos campos mórficos no solamente aplican a la que es la materia, sino que como límite o como límite de la información, también nuestros pensamientos, paradigmas y demás tienen un campo mórfico. Entonces yo con los axiomas mencionados anteriormente, digamos que la intención es como que tratar de darles herramientas para que cada quien modifique sus campos mórficos. O sea, digamos que nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestro propio campo mórfico. Tal vez no tengamos la capacidad de modificar aún los de los demás, porque no se tiene con la tecnología aún, digamos, suficiente como para realizar algo así. O sea, nosotros solamente aún solo percibimos lo material. Entonces obviamente pues tal vez ni siquiera se ha aceptado por la ciencia actual. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es empezar a cambiar, digamos, nuestros pensamientos y digamos, al cambiar nosotros, o se podría decir, al expandir este campo mórfico, es como si nosotros estuviéramos expandiendo también la conciencia. Entonces, obviamente, como les decía, nuestros límites son más grandes, abarcaríamos más cosas y muchísimo más información. Entonces, eso sí lo podemos hacer. Entonces, nosotros, de cierta forma, al abarcar nueva información, pero les digo, transformarla no solamente en información y conocimiento, sino llevarla a la práctica como sabiduría, nosotros mismos estamos gestionando, estamos modificando nuestro ADN. Por eso siempre está como que, pues no batalla, pero por eso, o sea, vaya, en las películas nos muestran como que la evolución tiene que ser por medio de tecnología, o sea, por medio de tecnología externa a nosotros. O sea, modificar el ADN o, no sé, utilizar partes mecánicas, o sea, cosas así que llaman transhumanismo, pero realmente eso es como muy externo. Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer realmente es cambiar como que nuestra mentalidad o nuestros pensamientos, y obviamente ya con eso cambiaríamos, se puede decir, hasta de realidad, porque abarcaríamos cosas que ahora no abarcamos. Y bueno, ahora toca hablar de lo que es el ser, porque parece, digamos que el ser siempre se menciona así como, bueno, mi ser y mi alma y demás, o sea, siempre se trata como algo, pues, obviamente metafísico, y no es incorrecto, pero siempre se le da como un sentido más como poético que como algo real, o al menos eso es lo que pues, siento o he notado. Se puede decir que nosotros tenemos 23 pares activos y 97% de lo que les mencionaba anteriormente. Este ser, digamos, es la vida consciente del universo. Por eso es como el título que se eligió para esta ponencia, porque la vida consciente en sí es el ser. Nosotros solo somos como un avatar del ser. Entonces, aquí es, para entenderlo mejor, digamos que aquí todo empieza con lo que habíamos anteriormente ya visto en otras ponencias. Una forma de entenderlo es con las notas. Digamos que todo en la vida se rige por fractales. Una forma de entender estos fractales es por medio de las octavas, que si se dan cuenta es una octava de este do a este do. Si cuentan las notas, pues son 8. Pero por ejemplo, entre mi y fa no hay, aquí en realidad serían 12, porque algunas tienen sostenidos y otras no tienen entre esas notas, que son mi y fa, y si do no tienen. Entonces aquí tenemos, digamos, dos notas faltantes. Entonces digamos que si la creación va así, de, no sé, un ejemplo, ¿no? De do, re, mi. Si aquí, digamos, no encuentra esa información que le hace falta, porque obviamente le hace falta, aquí digamos que empezaría a bajar. Aquí digamos que subiría igual, así, seguiría su ciclo, y aquí igual otra vez, al faltar esa, ya no seguiría el ciclo. O sea, lo que voy es que se va perdiendo, o sea, va decayendo. En vez de subir, puede que haga esto. O sea, y entonces a lo que obliga esto es como que entrar en un ciclo de recurrencia. Entonces, digamos que las cosas no llegarían a ser lo que tienen que ser. Entonces, como
obviamente eso no solamente aplica a nosotros, sino que se puede decir que a la creación todo empezó con un don. O sea, no decimos Dios por lo mismo, ¿no? O sea, lo que ya está muy implantado por la religión de lo que es Dios y que es una persona y que castiga a los malos y lo manda al infierno. O sea, es muy simplista, entonces no lo llamamos así, lo llamamos do para diferenciar. Entonces, digamos que este do, cuando por su deseo quiere manifestar, digamos, el mundo que hasta ese momento solo era información consciente, pero digamos que solo estaba como en el ADN, o sea, solamente como un molde. Él decide, digamos, manifestar la materia, o sea, como que proyectar esa información en algo material, o sea, que se experimente a sí mismo. Entonces, aquí no hay problema, sigue su octava normal. Aquí, entonces, al llegar aquí, en este choque mifa, lo que él hace es que crea la vida consciente, que es el ser. ¿Y qué es el ser? Digamos que es un avatar del do, o sea, que es como la representación del do. Pero esto obviamente es un nivel pues muy grande, o sea, se puede decir hasta energético, o sea, es esta vida consciente. Entonces después sigue así las octavas, igual en este choque lo que crea es lo que es el espíritu de este ser. ¿Qué es lo que hace el espíritu? Que digamos que el espíritu es como un enlace que el ser hace para estar conectado con el do. Entonces esto es pues muy complicado a veces de entender, porque o sea, no está tridimensionalmente, o sea, está en otras dimensiones. Entonces hay veces que hay cosas que ahí para nosotros resultan paradójicas. Entonces tenemos como que precisamente saltarnos esos límites, porque si no la información llega a un punto donde como no tiene sentido o no le vemos un sentido, pues lo podemos desechar. Entonces ya vimos que, digamos, en esa octava se crea a lo que es el ser. Ese ser se puede decir que somos nosotros, pero como todo es fractal, digamos que hubo un par de octavas más donde entra en juego este ser. O sea, así como el do, digamos, tiene de avatar al ser, y lo pongo en mayúsculas para diferenciar, el ser, digamos, la totalidad de seres tiene como avatar al ser. Entonces este ser se puede decir que es realmente lo que se puede decir que es lo que nos hace individuales, o sea, lo que nos da como que la posibilidad de existir. Entonces, digamos que el do tiene este avatar, y el ser tiene este avatar, y a su vez el ser tiene otros avatares, que serían 49 conexiones, que se podría decir que es lo que conocemos como reencarnaciones. Entonces, pues nosotros, digamos, o yo soy, por ejemplo, una de esos 49. Entonces, esto es como un resumen de lo que, más o menos, de lo que es el ser, para poderlo comprender. Entonces, digamos que este ser, nosotros actualmente tenemos 23 pares de... Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas activos, que se puede decir que esa es como nuestra edad espacial. O sea, veámoslo como ciclos universales, o como, pues sí, o sea, digamos que nuestra edad ante el universo, como se quiera ver, es de 23 cromosomas, o sea, nuestra edad. El ser no, el ser, digamos que su edad, dada por su vibración, es de 33 cromosomas. Entonces esta edad le da la capacidad, digamos, de estar por encima de toda la materia. O sea que realmente el ser no se encuentra como tal en esta dimensión, no podría estar, o sea, su vibración es diferente. Entonces por eso es que nosotros, digamos, somos los que estamos aquí. Y cuando nosotros, digamos, logramos tener conciencia por medio de nuestro espíritu a nuestro ser, el mismo ser tiene digamos que tiene una conexión con el do, como les mencionaba. Entonces, al haber eso, es lo que se entiende, bueno, lo que se conoce como la Trinidad, la Santísima Trinidad. Entonces, cuando digamos que se logra esa Trinidad,
se empieza un camino, si digamos que si lo queremos ver así, si empezó un camino descendente del Do hasta llegar a lo que es la unidad de carbono o cuerpo físico, como lo quieran ver, digamos que al hacer esa trinidad se empieza un camino pero de regreso. O sea, va a empezar un camino de vuelta, digamos, lo que le llaman el regreso a casa, que es muy mencionado luego por muchas personas. Entonces sería como que regresar al ser y llegar y alcanzar a esa digamos edad. Actualmente nosotros en este punto a lo que podríamos aspirar es a concluir una octava más, o sea, concluir una octava más o un ciclo cósmico, como se quiera ver, y pasar de esos 23 cromosomas a los 24. Digamos que esta sería pues no sé si verlo así, pero como una justificación, un motivo por el cual les vinimos aquí, o sea, como tener una meta, vaya a ser más allá de otras cosas, o sea, como que poder lograr, o sea, justificar nuestra edad, nuestra era o nuestra generación, o sea, se quiera, para que, digamos, las próximas generaciones ya nazcan y ellos nacerían, digamos, ya no con 23 sino con 24, y obviamente ellos ya estarían en un escalón más cerca de lo que es el ser. Y si no, pues lo que va a pasar es que pues podríamos recursar y tener que volver a vivir todo un ciclo y pues prácticamente vivir las mismas cosas que ya hemos vivido, por lo mismo de los ciclos de recurrencia que les mencioné. Entonces por eso es la importancia de hacer todo esto. Entonces, pues ya les comenté algo de lo que es el ser. Ahora vamos a hablar de lo que es la cosmogénesis. Ya hablamos igual del ADN, de la información consciente. Entonces, como les mencionaba, este ser, digamos, posee cualidades que, digamos, están más allá de lo que es la tridimensionalidad. Entonces, aquí lo que voy a explicar es cómo es que funciona esto, qué es que se crea. Digamos, eso es lo que les mencionaba. Cómo se crea, digamos, este movimiento, esta expansión del universo cuando se crea, digamos que se hace como una proyección. Dios, el Do, como lo quieran ver, hace una proyección y se crea el mundo material. Entonces realmente esta proyección se tiene que plasmar en algo físico. Entonces, como creó el ser realmente se puede decir que está en en un entramado. O sea, nosotros estamos en un mundo, se puede decir, de tercera dimensión. Sin embargo, le llamamos espacio matricial 4x4. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos, digamos, 3 dimensiones, pero aún así rozamos una cuarta, que es la que nos da la percepción del tiempo. Entonces, por eso es que realmente estamos, se puede decir, en un espacio matricial 4x4, que es lo que nosotros percibimos. Y aparte hay otra causa, nuestra conciencia, digamos que por diseño, que así fue creada, nos da esa posibilidad. O sea, nos da la posibilidad de estar en un entorno tridimensional, pero si nosotros no tuviéramos esa conciencia a un punto mayor, nosotros no seríamos capaces de percibirnos a nosotros mismos. O sea, digamos que no importa en qué espacio matricial estemos, siempre vamos a ser capaces de percibir uno más, porque si no podríamos tener, digamos, ni idea de dónde estamos. Es como si fuéramos, no sé, por ejemplo, un plato de fideos, estamos aquí. O sea, nosotros no podríamos saber que estamos en un plato de fideo si no tuviéramos esa capacidad como que al menos de pensar que existe un plato de fideos, o sea, que estamos dentro de él. Entonces, aunque estemos dentro de él, tenemos esa capacidad como de saltarnos o verlo todo un poco más allá, encima de lo que es. Entonces, digamos que, pero el ser no, digamos que su espacio matricial es de 7x7. Pero obviamente, como este ser está fuera de todas las dimensiones, este espacio, digamos, matricial no podría contenerlo totalmente al ser. Entonces, por eso es que necesita, digamos, que avatares para poder, digamos, manifestar esa conciencia. Y ahí es donde se crea, digamos, para las formas más simples como nosotros, crea un espacio matricial 4x4. Entonces,
y estas a la vez, digamos, veámoslo como si fueran una malla, estas 7 por 7 octavas, y por eso es el número mencionado de 49, o sea, de 49 conexiones. Entonces, así, digamos, de esta forma se explica, o sea, por de dónde salen estos números, por ejemplo, por qué 49 conexiones y por qué realmente, digamos, que el ser está en otra dimensión que nosotros no percibimos actualmente. Entonces, digamos que el ser aparte como tal se crea en esa primera octava. Cuando el do, digamos, tiene que llenar ese espacio faltante con un choque, se crea el ser. Sin embargo, si vemos la cadena también de creación, el ser se puede decir que se crea después del universo. Entonces, esto es como una paradoja. O sea, porque el ser primero se crea en la primera octava, en el choque mi-fa. Aquí se crea el ser. Sin embargo, digamos que hasta varias octavas después es cuando se crea el universo, digamos, físico como nosotros lo conocemos, y ahí es cuando, digamos, entra en creación o en juego otra vez el ser. Y esto es porque nosotros lo vemos todo tridimensionalmente, o sea, lo vemos linealmente. Es como mencionaba, sabemos como si todo fuera de acá desde el do y fuera bajando en línea recta hasta llegar al cuerpo físico, por ejemplo. Entonces esto realmente no sucede así, sino que es como digamos que es una ecuación, o realmente vemos, más bien sería como si fuera algo mental. Entonces el mismo do le dice a sí mismo cuando digamos un ser de la primera octava entra como que en juego. O sea, es como si fuera un actor, y es como si el mismo do supiera cuándo ese actor tiene que entrar en juego, y entra, digamos, como si fuera a ejecutar un personaje, ¿sí me explico? Entonces no es digamos lineal, sino que es mental. O sea, no lo vemos como una línea recta, sino que se puede manifestar, digamos, en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el do crea esta vida consciente, o más bien cuando decide entrar en juego, digamos que hasta ese momento está como en stand-by, está en algún lugar espacial, esperando como que entrar en acción. Entonces, cuando esta vida consciente tiene que entrar en acción, el mismo do, digamos, que le crea su propio escenario, o sea, veámoslo así, a este actor. O sea, si tú vas a ejecutar este papel, entonces le crea un escenario específico para él. ¿Sí me explico? Entonces, digamos que si hablamos de esta vida consciente conocida, podremos empezar, digamos, por las jerarquías más altas, que sería, por ejemplo, un logos. Después tendríamos lo que es un demiurgo, y ya después tendríamos lo que es un ser. Como vimos, el ser, digamos que, por decirlo de alguna forma, el do le crea un escenario de 7 por 7, pero como les decía, no puede que no pueda contener su energía totalmente. Entonces tiene que crear un mismo avatar para este ser, digamos, para los sustratos más bajos, como nosotros, que es el 4x4. Y ahí es donde, digamos, estaríamos nosotros, en este 4x4, como con un cuerpo físico. Sin embargo, digamos que con el demiurgo, su escenario, por llamarlo de alguna forma, que es lo que llamamos espacio matricial, o sea, digamos que tiene alto, largo, ancho y demás, pero tiene otras, digamos, coordenadas que nosotros ahorita no abarcamos. El del demiurgo es 12 por 12. Pero como el demiurgo, cuando nuestra conciencia fue atrapada, o nosotros no tenemos conciencia de este ser, que es lo que apenas estamos tratando de lograr, entonces comete ese error, pierde una octava completa, entonces queda en 11 por 11. Digamos, perdió una octava, y al perder, digamos, esa octava se perdieron hasta, se puede decir que universos, porque el demiurgo, digamos, que fue el que creó este mundo materia en el que estamos nosotros. Entonces,
es lo que digamos se está tratando de recuperar. Y con el logos todo cambia, digamos, radicalmente, porque digamos que serían tres es cúbica, vaya, o sea, serían tres, o sea, que es inimaginable, o sea, su capacidad, digamos, de un logos, o sea, es altísimo. Entonces, esta, digamos, sería como que la jerarquía, y es lo que menciona acá. Lo que menciona además es que como el ser tiene unos avatares que son, digamos, que les dan la posibilidad de experimentar o de proyectarse a la materia o a los estratos más bajos, el demiurgo y el logos también tienen, digamos, sus avatares, pero sus avatares, bueno, sinceramente no sé si ellos tengan como tal una persona, o sea, no sé. Lo único que yo sé que, digamos, se conectó a ellos fue Jesús, pero que haya, digamos, personas actualmente que se pueden conectar, realmente yo no lo sé. Pero ellos, por lo general, a los que se conectan, digamos, son a astros, y principalmente a lo que son soles. Entonces, digamos que un sol puede contener, esto sí es, bueno, yo tampoco sabré cómo funciona, pero digamos que el sol puede ser a la vez un avatar del logos y a la vez un avatar del demiurgo. O sea, por ejemplo, en el caso de nuestro sol, es un avatar del demiurgo y a la vez es un avatar del logos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, digamos, el logos o el sol, digamos, bueno, esta imagen se ve, digamos, está muy cerca de la Tierra del Sol, pero este sería el sol, y el sol realmente sería, o sea, es blanco, o sea, es como si fuera otra estrella más. Nosotros lo vemos amarillo por la atmósfera, pero digamos que este sol, o nuestro sol, que es la conexión del demiurgo y el logos, él es como si fuera digamos, el óvulo del sistema. O sea, digamos que el sol es como un intermediario, no sé cómo llamarlo, del do hacia nosotros. ¿Por qué? Porque él, digamos que él contiene en su ADN o en su estructura de su información consciente, tiene la información necesaria para crear, digamos, sistemas solares. O sea, digamos que el sol fue el que creó el sistema solar. O sea, por eso digo, es como si fuera un óvulo. ¿Por qué? Porque él contiene toda la información. Entonces, lo que vemos actualmente de que las llamadas solares y todo eso, o sea, realmente lo que el sol está haciendo es que está enviando paquetes, y no solamente a la Tierra, sino que está enviando paquetes a todos los planetas de su círculo de influencia. Entonces, esos paquetes, digamos, esa información que tiene el sol está siendo, digamos, actualmente decodificada. ¿Por qué? Porque los campos mórficos que mencioné anteriormente están siendo modificados. O sea, toda la biosfera, digamos, toda la vida animal, nosotros incluidos, y en sí, todo va, digamos, está cambiando. Entonces están preparando digamos, los nuevos campos mórficos para, digamos, esta nueva realidad que vamos a vivir. Y aparte, digamos que la conciencia del logos y del demiurgo se manifiestan o están conectadas en la Tierra por medio precisamente de esa conciencia, digamos, puede ser colectiva, que es, digamos, la biosfera. Entonces, pues aquí es, digamos, pues se entiende como una prueba o como una confirmación de que al final todos estamos conectados. O sea, nosotros, digamos, al estar aquí, digamos, viviendo en la Tierra, pues estamos pues conectados con la misma conciencia de logos y del demiurgo, y tratando de recuperar más o sea, esta octava que se perdió. Entonces es aquí como lo que menciona. O sea, el sol dispone de toda la cadena matricial de creación, y dice desde la base 2x2 hasta la cúbica. ¿A qué se refiere con esto? Que, por ejemplo, los humanos tienen una base 2x2. Esta base 2x2 sería lo que es la procreación. Y bueno, o sea, eso se entiende. O sea, obviamente se necesita un hombre y una mujer que tengan relaciones para que nazca una persona. Entonces esa, digamos, es la base de creación. O sea, nuestra base, digamos, se puede decir del ADN. O sea, nuestra información es dual. O sea, necesitamos que dos personas tengan relaciones del sexo opuesto para que nazca un bebé. Pero nosotros, sin embargo, tenemos digamos, una matriz 4x4 para nuestra manifestación física. Física y espiritual.
Y por ejemplo, bueno, retomando eso que les decía, un demiurgo, digamos que su manifestación, bueno, sí, el demiurgo, tiene por ejemplo una manifestación de 12 por 2 y así, o sea, el ser una de 7 por 7 así, o sea, digamos es como va, digamos, se va utilizando todo esto. Y bueno, aquí hay otra parte también importante que mencionar en este tema de la homogénesis. Pues lo anterior, pues sí es muy complicado, la verdad, de entender. Yo lo resumí mucho y espero que se entienda. Pero digamos que esta es una parte también muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros estamos o creemos que el universo existe aunque no estemos. O sea que el universo va a seguir existiendo aunque nosotros no vivamos. Pero esto, digamos, no es se puede decir que no es correcto, no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros somos la vida consciente de este plano, si lo quieren ver así. Entonces digamos que si nosotros no existiría. O sea, somos como que los proyectores de esta realidad, pero a la vez nosotros es como si nosotros fuéramos el do viéndose a sí mismo. Por eso, digamos, es la importancia de, digamos, reconocernos como vida consciente. O sea, no como un accidente de la evolución que pues nada más vino a caer aquí. Entonces, realmente a lo que voy es también uno de los límites que más difíciles de entender, porque digamos que nada fuera de nosotros puede decir que todo existe. O sea, podríamos decir que, no sé, todo esto es un sueño. O sea, porque hay veces que, no sé si les ha pasado, a mí parece como si todo fuera irreal, o sea, como si todo fuera una película o un mal sueño, no sé, o un buen sueño, depende cómo cada quien lo viva. Pero uno se pregunta muchas veces, ¿esto será real o estoy soñando? ¿Qué pasa? Entonces, todo, digamos que todo depende de nosotros. O sea, nosotros somos una conciencia. Y digamos, yo vivo en mi propio universo y cada quien vive en el suyo. Y obviamente cada quien, pues lo ideal sería que cada quien compartiera su universo, pero pues realmente lo que se ve actualmente es que muchas veces tratamos de imponer nuestro universo a otra persona, cuando realmente cada quien vive en su, pues como se dice, literal, cada quien vive en su mundo. Entonces a lo que voy es que realmente nosotros, este proceso de la cosmogénesis, así de la creación y demás, nosotros tenemos esa capacidad de crear, que podemos crear nuestro propio, digamos, mundo, nuestra propia realidad, pero a la vez estamos, digamos, ligados a todos los demás. O sea, porque todos estamos conectados. Todos, digamos que nadie puede tener una conciencia más baja que el más bajo del inconsciente. O sea, digamos que hay un techo y hay un piso. En el techo, digamos, está la conciencia y en el piso la inconsciencia. Entonces, digamos, nadie puede estar más bajo de esta inconsciencia. O sea, y nadie puede estar más arriba. Entonces lo que ahora se trata de lograr es, digamos, sumar a la conciencia para que, digamos, se pegue un salto. Entonces, ¿qué va a pasar con ese salto? Que lo que ahora es la conciencia sería el piso y seguiríamos creciendo. Entonces ese es, digamos, lo que llaman el efecto del centésimo mono o demás. O sea, te lo explican como pues con simios, ¿no? Pero pues digo, o sea, eso se aplica a todas las especies. ¿Y por qué pasa esto? Pues apenas leí, no sé, un post de alguien y me pareció así interesante porque una de, digamos, de las leyes es que todo se debe o sea, toda la información se debe demostrar. O sea, por mucho, digamos, no se puede ocultar. ¿Por qué? Por leyes de libre albedrío y demás. Entonces, digamos, si el papel de la ciencia oficial o la educación y demás es ocultarnos muchas cosas, o incluso, por ejemplo, la religión, de alguna manera tiene que explicar o mostrar todas estas verdades, porque es una ley que no pueden quebrantar. Al quebrantar esa ley, digamos que ya, pues, digamos, ellos sí ya perderían el sentido y
y se podría intervenir de otras formas. Entonces, una de las formas donde transmiten mucha de esta información es luego en películas. O sea, en películas que parecen de ciencia ficción, es donde transmiten estas cosas para que todos lo sepan, pero de cierta forma se programa a la gente para hacernos creer que pues, eso simplemente es ficción. O sea, eso no es posible, es una película. Entonces, bueno, retomando esto, todo el universo realmente se encuentra en el núcleo de un átomo. Esto pues es muy complicado, hasta incluso para mí de entender. Lo que logro comprender es que la vida, digamos que en su totalidad se basa en 3 elementos básicos. O sea, siempre digamos que, por ejemplo, nosotros tenemos energía, o como el átomo, está formado por la energía negativa, bueno, los electrones, o polaridad negativa, y digamos que aquí en el núcleo tendría lo que es un protón y un neutrón. ¿Por qué? Porque esto, digamos, es lo que o sea, yo como mi manera de entender esto es que es lo que mantiene el equilibrio. O sea, si se perdiera, digamos, el neutrón, o si se perdiera totalmente el equilibrio, digamos que ya no podría existir el universo. O sea, más allá de lo que es, digamos, este átomo, se perdería ese equilibrio que existe entre estos, pero no son 2 elementos. O sea, aunque nosotros vivimos en un mundo dual, digamos, de mal y bien, en realidad son 3 elementos los que siempre deben existir para que haya digamos, ese equilibrio. Si alguno de esos elementos no existe, pues simplemente no se podría existir, y un ejemplo es el átomo. O sea, que tiene que tener esos elementos. Entonces, lo otro es que el universo se adapta a la esfera de conciencia. ¿Y a qué vamos con esto? Es un poco lo que mencionaba del consciente y del inconsciente. Y también tiene que ver con los campos mórficos. ¿Por qué? Porque digamos que, como mencionaba, la información consciente tiene un límite. Ese límite, digamos, está dado por el campo mórfico, pero puede ser diferente entre una persona y otra, por lo mismo que les decía de que cada quien vive en su universo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que digamos que el ADN, como les mencionaba, es igual para todos. O sea, es la partícula del universo y es igual para todo el mundo. Pero una forma más simple de entenderlo es, por ejemplo, no sé, ver una noticia en televisión. O sea, vemos una noticia y puede que 2 personas estén viendo exactamente la misma noticia, pero digamos que si alguien, por ejemplo, tiene acceso a más información que yo, él le va a dar una interpretación diferente a ese acontecimiento. Para él puede ser algo, digamos, positivo, porque él ve otras cosas que yo no sé, pero a lo mejor yo, como no alcanzo a comprender, digamos, cierta información o la desconozco, para mí esto puede ser un evento negativo. Entonces, aunque los dos estemos viendo exactamente lo mismo, o sea, tenemos acceso a la misma información, y ahí volvemos a la parte de los decodificadores. Nuestros decodificadores son totalmente diferentes. Entonces, esto es como lo que también se menciona de la Torre de Babel. O sea, lo que se menciona de la Torre de Babel es que no es realmente esto de que hay diferentes lenguas y todo eso. O sea, realmente aquí la Torre de Babel es que cada quien decodifica con su decodificador, que, o sea, si yo soy emocional, yo lo veo todo por las emociones. Entonces, si yo veo que a alguien muy racional no le importa, o sea, él se va por hechos y no le importa, digamos, cómo me siento algo, o si yo soy muy intelectual y precisamente yo no entiendo a alguien emocional o mi necesidad digamos, de tener todo coherente y lógico, pues entra pues en esta confusión, donde somos incapaces de comunicarnos unos con otros. Entonces, por eso digamos que también lo que se busca es lo que llaman, por ejemplo, digamos, el cuarto hombre. O sea, ¿por qué? Porque el primer hombre, digamos que ese es el que se guía totalmente con su instinto. O sea, digamos que es poco más que un animal. O sea, él simplemente tiene hambre, tiene ganas de tener sexo y ya no piensa en otra cosa. O sea, como que él busca y o sea, es como si fuera un cazador. O sea, él siente esto y va y lo consigue, no le importa cómo lo consigue, o sea, ni los sentimientos ni los pensamientos de alguien. El segundo hombre, digamos, es el emocional, que le mencionaba ahorita. Y el tercer hombre es el intelectual. Y de hecho a este círculo se le llama el círculo de Babel.
Entonces, la idea es pasar al cuarto hombre. Y el cuarto hombre se supone que ya es un hombre que ya equilibró estos tres. Entonces, digamos que ya para él ya es, o sea, ya sería, ya es más fácil poder comunicarse con alguien más, o sea, no importando cuál de estos. Porque digamos que estas partes son, vaya, pues son partes nuestras. O sea, no es que sean malas ni buenas, sino que, digamos, las podemos equilibrar y darles un buenos. Entonces, el punto sería llegar a ese punto 4, que equivale a lo mismo de, digamos, de subir el consciente. Y obviamente no es el fin, o sea, detrás de él vienen más. Pero pues bueno, o sea, primero intentar llegar a él. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Pues porque el universo se adapta a la esfera de conciencia. Entonces, es muy común ver, por ejemplo, sobre todo en Facebook, en los foros de los periódicos, bueno, casi en cualquier lugar, sobre todo donde no implica luego mucho dar la cara, sino que uno es un anónimo y puede casi desearle la muerte a alguien y piensa que no tiene ningún, vaya, como no hay una responsabilidad en lo que está uno diciendo ahí de las tonterías que a veces uno, bueno, expresamos ahí. Es eso, y es lo que les comentaba de tratar de que cada quien tiene un universo. O sea, ante una noticia pueden ver cómo se desata toda esta pues, lucha de a ver quién tiene la razón y demás, que al final no lleva absolutamente a nada, porque como decía, todo se queda en información. Si acaso a lo mucho luego hay conocimiento que puede ser útil, pero realmente pues no, a veces muy poco, no llega ni siquiera a la sabiduría, todo se queda ahí como que nada más en insultar. Todavía fue llegar a un debate, pero pues ni siquiera eso a veces se insulta. ¿Y por qué? Porque el universo se adapta. O sea, realmente es como dicen, o no sé si fue Gandhi o quien, que cambiar el mundo era como verlo con otros ojos. O sea, realmente puede que el universo siga siendo igual. O sea, todo lo vamos, o sea, pero depende cómo lo veamos. O sea, porque puede que actualmente muchos vean lo que sería como el preludio de una tercera guerra mundial. Y pues no sé, bueno, por ejemplo, yo soy de la idea de, al contrario, o sea, yo veo pruebas cada vez más de que eso no va a suceder, pero al final de cuentas es como en mi punto de vista. Trato de sustentarlo y demás, y de investigar, pero finalmente el universo se adapta, o sea, y eso es lo que hay que entender. O sea, cuando nosotros cambiemos, digamos, por dentro, o modificamos al ADN, expandamos la conciencia, modifiquemos campo mórfico, como se quiera verlo, la forma el universo va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que ahora actualmente en el mundo es un desorden total, o no entendemos por qué de repente un día, no sé, Rusia y Estados Unidos firman un acuerdo y al otro día aparece una noticia de que Estados Unidos bombardeó Irak, por ejemplo. O sea, son cosas que son totalmente contradictorias y caóticas. O sea, va a llegar un punto, y estoy convencido de ello, de que todos lo vamos a entender por qué sucedió eso. Y siempre trato de verlo como una película. O sea, en una película por lo general sabemos al final siempre que todo va a salir bien, ¿no? O sea, al final sabemos cómo va a acabar, pero lo interesante muchas veces es ver cómo sucedió, y hay veces que nosotros no lo comprendemos. O sea, queremos una cosa y vemos el hecho, pues luego eso es no. Y pues yo así trato de ver, digamos, que también la vida, ¿sabes? Veces que lo importante no es también nada más saber que vamos a llegar, sino cómo lo estamos haciendo. Entonces, esto digamos, o sea, aparte de creer que, digamos, que el universo, o sea, de cierta forma yo creo en el universo que estoy viviendo, porque es lo que ya alcanzo a comprender, pues es una herramienta que a mí me sirve para, pues, tolerar a otras personas que no piensan como yo, y sobre todo tratar de tener respeto, porque pues a lo mejor en su universo sí es así. Entonces, si una persona también quiere ver las cosas o como él se le hace cómodo, pues también hay veces que yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, tengo que aceptar que pues finalmente es su vida y su universo. Entonces, es muy, muy importante para mí. Y finalmente, lo que les comentaba, el universo no es independiente de la existencia. O sea, nosotros somos el universo, porque nosotros tenemos esa capacidad de observarnos a nosotros mismos, de saber que existimos. O sea, si no existiéramos, digamos que sí existe todo como campo mórfico, como información que podría ser, pero realmente no existe aún, no está proyectado. ¿Y quiénes somos los que proyectamos? Pues somos nosotros, porque somos la vida consciente. Entonces pero bueno, somos una vida inconsciente, porque pues bueno, hay que ver lo que hacemos con el planeta, pero tratamos de ser conscientes, pero es por lo mismo, porque no sabemos realmente, o sea, quiénes somos.
por eso también es importante para mí hacer este tipo de, pues, de pláticas, aunque pues, realmente lo que digo son cosas que parecen de locos o ciencia ficción, pero son cosas que a mí me han servido realmente a comprender muchas cosas y tratar de, digamos, de mejorar, pero también entender por qué. O sea, tener una razón, si, digamos, para hacerlo. Y pues ya casi para acabar, pues mencionar lo que son las formatierras. Ya mencionamos el ADN, mencionamos la información consciente, el ser, y bueno, ya vimos también que, digamos, que el Do crea espacios matriciales para, digamos, que la misma vida consciente tenga por dónde, digamos, por dónde moverse, por dónde vivir, existir. Entonces, ¿cómo es que llegamos, digamos, a eso nosotros, específicamente nosotros? Pues digamos que hay una forma de vida, o la primera forma de vida cuando el universo se creó. Obviamente se crearon los primeros avatares, y que no somos nosotros. Se creó, digamos, una forma de vida igual con 3 dimensiones, bla, 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 que ha ido evolucionando. Digamos que esa forma de vida son las formatierras, o forman, digamos, parte de lo que las pues digamos, culturas orientales llaman jardineros. O sea, ellos hablan de seres muy evolucionados que, pues, como dicen, o sea, van y siembran vida en mundos. Pues digamos que son de los que estoy hablando. Estos jardineros, digamos que los formatierras son como una división específica. Ellos se encargan de ir y inseminar, digamos, planetas. Y ahí es donde les mencionaba de lo de Darwin, o sea, que no está, digamos, digo, no es que sea así como él dice, pero lo que, la parte que donde, digamos, se adapta un poco a esto, es que los formatierras lo que hacen es que inseminan, digamos, un planeta con esta información consciente que les mencionaba, que es, digamos, el ADN, que tiene la información de lo que deben de evolucionar todas las formas. O sea, tiene la forma de un perro, o sea, vaya, todas las especies y toda la vida que va a contener ese planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas digamos, esos algoritmos podemos verlo como información. O sea, por ejemplo, un algoritmo es aquí, no sé, por ejemplo, tiene un inicio, ¿no? Y no sé, por ejemplo, aquí empieza con instrucciones. Por ejemplo, no sé, inicio, nace, por ejemplo. No sé, pues, vive, no, que sí. No, pues vuelve inicio, ¿no? Por ejemplo. O sea, son como instrucciones. Entonces es lo mismo, o sea, estas instrucciones, digamos, mientras más sencillas, es más sencilla la forma de vida. O sea, por ejemplo, una amiba o algo así, pues las instrucciones son menos. Por ejemplo, un humano es unas instrucciones más complejas. Entonces así es la vida. Digamos que esa información del ADN se transforma en esa vida. Entonces, todas estas vidas evolucionan, digamos que las dejan ahí, que evolucionen, digamos que surgen por generación espontánea, después que los jardineros siembran con esa, o sea, con esa sustancia base, como se quiere llamar, o sea, que es la genética, pues es génesis. Entonces, digamos que todas esas vidas van evolucionando y demás, y pasado millones de años, ellos, digamos, que regresan y ellos evalúan, y digamos, qué especie es la que tiene más posibilidades de evolucionar. Entonces, como mencionaba antes, esa especie no éramos nosotros, era una especie que descendía de los dinosaurios, que se llama Trudon, o Trudon, algo así. Entonces, esa fue digamos, la vida consciente que se eligió por ellos, para que, digamos, que fuera la vida consciente de este planeta. Digamos que evolucionó mucho tiempo, y ellos eran, pues obviamente, reptiles, que los descendientes de los dinosaurios, hasta que después llegó otra raza, y que pues cortó esa, digamos, la evolución de esa raza y creó otra nueva que se llaman los Lulus. Bueno, la primera raza eran los manos, y después crearon lo que son los Lulus. Los Lulus, digamos que sí ya eran como mamíferos, pero hubo un momento en donde se cruzaron esas dos razas y nacimos ya nosotros como especie humana, que somos los humanos, no la humanidad. Entonces realmente eso fue lo que sucedió. Y ya, digamos que actualmente ellos vinieron
pues a ver su creación, y ellos son los que están, digamos, actualmente modificando los campos mórficos. Ellos son, digamos, una raza que ya actualmente sí tiene sus 33 cromosomas. O sea, aunque ellos, digamos, no son logos, como los mencionaba, que crean universos, pero se les considera como tal por su jerarquía tan alta. Entonces ellos son los que están actualmente modificando esos campos mórficos de la Tierra. Ellos no interactúan directamente con nosotros, pero ellos están aquí. Y digamos, pruebas para mí, digamos, de lo que hacen es que, por ejemplo, bueno, lo que nos comenta Morfeo, por ejemplo, es que por ejemplo, los crop circles, con esas figuras, nosotros lo que nos hacen creer es que realmente las hacen extraterrestres como para que nosotros los veamos, pero pues no tendrá sentido, porque si no las harían arriba y no en el piso, ¿no? Entonces lo que él maneja es que realmente alguien aquí en la Tierra los está haciendo, quién, no sé, pero incluso hay videos donde se ve como unas pequeñas esferas los forman, y es porque realmente son señales, porque la información, digamos, la forma, hay mucho conocimiento que esto que no se sabe, o sea, digamos, esto no lo van a encontrar en ninguna otra parte, porque yo también he buscado y no se encuentra. Mucha de esta información se encuentra guardada en símbolos o en pinturas como las de Da Vinci. O sea, ahí tiene muchos códigos secretos que no muchos saben interpretar. O sea, solamente algunos, porque, digamos, decidieron mantenerlo así porque, por lo mismo de nuestra inconsciencia, pues que no iba a ser, digamos, ellos consideraron, ciertas personas, que no teníamos aún la madurez o la templanza a lo mejor de soportar la información como esta. O sea, a lo mejor ahorita para nosotros, como ya es muy común hablar de eso, pues lo aceptamos más, pero pensamos hace 100 años, 200 años, esto era muy difícil de aceptar. Entonces, realmente son mensajes que se les están viendo a ellos para que ellos, digamos, sepan cuándo tienen que intervenir. Y bueno, y otra de las, digamos, que a mí de cierta forma me lo confirma, es que digamos, esta película, esto es una película, igual a otra imagen, se llama Odisea al Espacio. Entonces, la verdad ya nunca la había visto, esa película. Entonces realmente hace poco la vi. Y entonces, si lo hubiera, no sé, visto hace unos años, pues seguramente no lo hubiera entendido absolutamente nada. Ya después, digamos, de todo esto que leí y pues comencé a tratar de entender, pues ya la película yo le tomé un sentido muy diferente. Entonces, digamos, aparte yo les mencioné que cuando, digamos, ellos, los formatierras, vinieron y sembraron la vida y después de, digamos, miles de años ellos eligen a una vida consciente que va a ser la representante, por decirlo así, de ese planeta. Ellos lo hacen por medio para nosotros sería tecnología. ¿Y qué es lo que utilizan este aparato? Que es el monolito negro. Igual sirve acá. Entonces, vaya, Zach, porque yo me pregunto, bueno, ¿qué sentido tiene hacer una película y hablar de esto? Es lo que les mencionaba. O sea, ellos en la película pues, mencionan que esto es una estructura extraterrestre de miles de años de antigüedad que está emitiendo señales. ¿Y qué es lo que hace este aparato? Por llamarlo de alguna forma, lo que hace es que, digamos, que cuando entra en contacto con una especie, crea como un choque consciente, el primer choque consciente para esa especie. Y lo que hace es que, digamos, que automáticamente transfiere o conecta a un ser. Entonces, digamos que ese ser está conectado ahora a esa especie. Entonces no es que haya nacido ya con ese ser. O sea, por ejemplo, nosotros ya nacemos enlazados a un ser, pero esa especie hasta ese momento no. Entonces, hasta que digamos que se le transfiere un ser, por llamarlo así, de esa forma, a conectarlo, esa especie ya tiene la posibilidad de evolucionar y llegar a un punto donde va a ser consciente de sí mismo. Pero eso pasa millones de años. O sea, y por eso la película nos muestra eso. O sea, digamos, incluso lo muestra, ¿no? Como están varias especies, están como unos cerditos y otras, pues no me acuerdo, otros animales, y están como simios. Entonces lo que dan a entender, por ejemplo, en una escena donde está como lloviendo, yo lo que entiendo es que los simios no ven, pero ellos perciben que hay algo ahí. Entonces como que tienen miedo. Entonces yo claramente entiendo que es esta raza que llega y planta el monolito. Entonces ya cuando ellos salen es precisamente esta escena.
Entonces ya esta escena ellos ven el monolito y parece que lo están adorando, pero no es eso, simplemente que les da como curiosidad, es lo que yo entiendo. Y después hay otra escena donde uno de ellos, bueno, se supone que este grupo que entró en contacto toma conciencia como de las herramientas. Entonces llega otro grupo y ellos ya son más, digamos, más conscientes, o sea, o inteligentes, como se quiera llamar, y pues, bueno, se enfrentan y como tienen superioridad, derrotan al otro grupo. Y ya después de eso, pues ya, o sea, cortan totalmente ya la historia de ellos y saltan ya cuando ya, digamos, hay como humanos. ¿Por qué? Porque lo que yo entiendo que representa es que millones de años después es cuando ya ese ser se empieza realmente a manifestar como una vida consciente, pero no antes. Entonces eso es, digamos, lo que nosotros estamos intentando ahora hacer, porque somos, o sea, a la vez de que somos la única especie que tiene esa posibilidad, somos los más manipulables. O sea, tú, por ejemplo, trata de manipular a un perro y es muy difícil, o sea, tienes que adiestrarlo, pero es muy difícil engañarlo, pero no son tontos, son muy lógicos, pero de cierta forma no tienen aún una conciencia tal de sí, o sea, de sí como una individualidad. O sea, ellos aún están conectados a la, digamos, a una como conciencia colectiva. Y nosotros sí tenemos posibilidad como de saber que pertenecemos a un colectivo, pero a la vez tenemos esa individualidad. Entonces, por eso digamos que es importante esto, porque aunque digamos que este cambio ya se está dando y se va a dar, o sea, yo tengo así como la certeza de que esto no, pues ya no hay marcha atrás. O sea, hay muchas cosas que se leen, actitudes que se ven, incluso en los mismos animales ya se ven cosas que antes tal vez, no sé si se veían o no, pero yo no me daba cuenta. Y eso parte de lo mismo hablando, o sea, hay cuántas cosas ahora que ya existen y nunca nos percatamos, porque no las consideramos probables o no las, o sea, vaya, o sea, tal vez siempre estuvieron ahí. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es que podemos ayudar a bueno, yo como lo veo es fomentar esto. ¿Por qué? Porque de cierta forma es como sincronizarnos a este cambio y ayudar a que sea más rápido o menos traumático, como sea, porque obviamente no es lo mismo, digamos, que uno mismo se informe y trate de comprender ciertas cosas a que de repente un día sea más abrupto la información. O sea, por ejemplo, a lo mejor tal vez lo que yo cuento ahora, pues no, yo soy un desconocido en la red o en donde sea, ¿no? Pero ¿qué tal si al día de mañana alguna celebridad o alguna persona importante dice algo como esto, o la ciencia o demás? O sea, ahí es cuando ya es diferente, o sea, finalmente como que siento que es parte de esto, es empezar a tomar la responsabilidad de cada quien lo que siente, es empezar a hacer cosas. O sea, finalmente es que cada quien empieza a hacer lo que siente que tiene que hacer. O sea, no es necesario, como siempre digo, dar ponencias o hablar de esto. O sea, hay mucha gente que yo está ayudando a esto ya con sus mismas acciones. ¿Y qué es esto? Pues yo creo que es principalmente aprender a respetar a las personas o hacer cosas por las personas. O sea, por nuestra misma especie primero. Y pues sí, también, o sea, obviamente por el mundo, porque pues no estamos acabando, o sea, no respetamos a las otras especies, pero porque ni siquiera nos respetamos a nosotros como personas, y ni siquiera, vaya, somos capaces, o sea, de poder platicar o poder exponer un punto de vista sin llegar luego a veces a la agresión o imponer que alguien tiene o no la razón, cuando realmente, digo, yo sinceramente lo que he visto es que no lleva absolutamente a nada. O sea, y ya cuando se escala a cosas más graves como son la guerra, pues peor, ¿no? O sea, ahí es mucho sufrimiento el que nos hacemos pasar a nosotros mismos por nuestra conciencia. Entonces, por eso es como, bueno, para mí la importancia de hacer pues, una plática como esta. Y para yo al menos también, de cierta forma, compartir lo que yo he ido descubriendo, porque pues una forma de pues ciertamente pues, digamos, de recibir más es dando. Entonces, pero también no es así, digamos, ¿sí me explico? O sea, dar cosas para recibir,
simplemente es como que ser parte de un ciclo, o sea, como el ciclo del agua, ¿sabes? No se llueve y después se evapora y es un ciclo, o sea, yo me considero así o sea, simplemente yo si esa información la recibo, pues la comparto y después recibiré más para compartir y así, o sea, simplemente un ciclo. Como dice, ¿no? Si el agua no corre, pues se está. Igual, como dicen, si agua que no es de beber, pues déjala correr. O sea, si alguien, digamos, ve y dice, están diciendo puras tonterías, pues no hay problema, pues lo ven y ya. Si acaso, lo único que yo pediría, o al menos así, es eso, o sea, considerarlo como algo, como todo es posible hasta que se muestre lo contrario. Y pues ya, con eso me doy por bien servido. Y pues, como siempre decimos, no me crean nada de lo que digo, investiguen y créanse ustedes mismos. Pues este es otro axioma. Como les digo, o sea, estamos acostumbrados a que la ciencia muchas veces, aunque su base en teoría es siempre no ser dogmáticos, siempre estar investigando, pues muchas cosas que ya se toman como por sentadas. Y pues en la iglesia, ¿qué decir? No, o sea, casi les dicen que las cosas son así y tienen que ser así, y pues hay muchos misterios que no saben e incluso lo ven mal como preguntar, ¿no? O sea, preguntar está mal a veces, porque es como si lo estuvieras poniendo en duda. Y pues nosotros lo que decimos es lo contrario, o sea, es que esto genere más dudas y que cada quien empiece a investigar y van a ver que van a encontrar muchísima información que